Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un gusto nuevamente estar junto a ustedes. Y les saluda Hugo Hernández. Venimos con más libros y más comentarios de libros. A quien interese, hoy tenemos un texto muy interesante. Y antes de pasar a este texto, les haría yo la pregunta teórica directamente. ¿Qué clase de libro escribiría usted si se viese recluido en una cárcel, para la época una mazmorra de esas terribles, y con la perspectiva de que fuesen a ejecutarlo? Bajo esas premisas se han escrito muchos libros importantes, algunos, no todo el mundo porque tenía la perspectiva de su ejecución, pero por ejemplo un gran libro como El Príncipe de Maquiavelo se escribió en prisión. Y ha habido otros textos así que se han escrito bajo ese tipo de presiones. El que hoy nos ocupa es un libro muy particular. Vamos a hablar de un momento muy turbulento en la historia. Estamos hablando del siglo V de nuestra era. Es un siglo en el cual el imperio más largo del que se tenía noción había caído, es el Imperio Romano, y había sido fragmentado por diversos reinos, sobre todo en la parte oeste, la parte del este. Lo que era Constantinopla se mantenía con una relativa hegemonía en diversos ámbitos, en el ámbito legal, el ámbito religioso. Allí también importante hacer el pie de página: el cristianismo no era para ese momento la religión que pudiésemos conocer hoy en día. Era una religión muy escindida internamente, llena de divisiones, algunas muy agresivas. La Iglesia de Roma tratando de sobreponerse a todas las otras heterodoxias que se estaban dando con un mensaje muy particular, y lo hizo no siempre de la mejor manera, es decir, se hizo muchas veces a sangre y fuego. Pero el libro que nos ocupa hoy va a hablar un poco de todo ese mundo, y es este libro, señores. Es El consuelo de la filosofía, de Boecio. Fíjense ustedes, Consuelo de la filosofía. Aquí hay muchísima tela que cortar en un libro bastante breve. Es un libro que escasamente debe llegar. Sí, tiene 190 páginas. Es un libro muy chiquitito, muy breve, pero tiene una condensación de ideas y de diversos planteamientos que son muy interesantes. Ha sido un libro además que tuvo la suerte de ser mantenido por la Iglesia. El cristianismo, sobre todo el cristianismo de los primeros siglos, fue un cristianismo muy predador, fue un cristianismo que destruyó una cantidad de escuelas filosóficas, cerró la Academia de Platón, es decir, hizo una cantidad de cosas muy fuertes. Y como esas religiones nacientes que están tratando de imponerse, no tenían mucha doctrina, porque si usted se pone a ver qué es realmente el cristianismo, bueno, al principio eran simplemente unos relatos sobre relatos, es decir, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, tuvo que llevarse a una especie de canon en lo cual hubo mucha discusión, y hubo libros que se quedaron por fuera, que no fueron aceptados, etcétera, etcétera. El origen de esos textos es muy dudoso en muchos de los casos. Se sabe de algunas epístolas de Pablo que pudieran ser de los primeros textos, los llamados evangelios. Se supone que el de Marcos, educadamente, sea el primero. En fin, una cantidad de factores que hacían que la situación no fuese clara. Y en el momento, por ejemplo, en el cual está actuando Boecio, había, por ejemplo, una de las grandes variaciones que era el arrianismo, que se había llevado una cantidad de personas bajo su creencia, y era la negación de esa famosa Trinidad bajo la cual la Iglesia de Roma pretendía cimentar una ortodoxia, es decir, que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo eran toda una especie de Dios único y trino. Eso que nosotros podemos decir conceptualmente relativamente rápido, tomó mucho tiempo para cimentarse, incluso teóricamente. Y la gente, por ejemplo, que seguía al arrianismo, que repetimos, convenció a muchas otras personas, y estoy nombrando solo una y otra cantidad de escuelas, negaban, por ejemplo, que el Dios Hijo, es decir, Jesucristo, tuviese la misma validez que el Padre, porque él habría sido creado por el Padre, ergo no es eterno, no existió siempre, el Padre fue anterior, lo prela en poder, en fin, una cantidad de conceptos teológicos que darían para horas y horas de discusión, como lo dieron entonces para años y quizás siglos de discusión. Pero en todo caso, lo que nos ocupa a nosotros es este texto. Este texto navega en dos grandes aguas: la educación greco-romana, sobre todo la educación griega de filosofía que recibió Boecio, y también la impronta del cristianismo con la cual él no se gana enemigos. Entonces, eso le permitió al texto. De hecho, Boecio es uno de los mártires de la Iglesia, así considerado, lo cual es bastante curioso porque él no refiere particulares simpatías por ninguna iglesia, ni lo demuestra. Incluso diría cosas, están aquí en el texto, que hacen pensar si realmente los censores de los textos religiosos se leyeron bien este libro, porque hay partes en donde él habla de una especie de ascenso del individuo a convertirse en Dios, cosa que le puede sonar muy clara, por ejemplo, a un budista, pero para nada le sonaría a un cristiano, porque los cristianos tienen muy clara que los seres humanos tienen un nivel, que Jesucristo tiene otro nivel y Dios también. Es decir, son cosas que están aparejadas. Usted no se plantea muy
muy claramente, aunque algunos místicos después lo llegarían a hacer. Sobre todo en este momento nadie se planteaba ser como Jesucristo. Cuando Tomás Kempis escribe la imitación de Cristo, no es para volverse Cristo, sino ser como Cristo en cuanto a los deberes, en cuanto a la disciplina, etcétera, etcétera. Es una cosa teológicamente, repetimos, compleja, que ha dado durante siglos para mucha discusión. Pero en ese sentido, el cristianismo, igual que el islam, igual que el judaísmo, no plantea una igualación de la persona con Dios, como por ejemplo el budismo. El budismo le dice a usted que se trata de una escalera en la cual usted va evolucionando como persona y puede llegar a convertir, en el momento que usted se desprende del ego, teóricamente usted se convertiría en una deidad o en esa deidad o en la única deidad. En fin, repetimos, el tema aquí que nos interesa es que Boecio se llamaba, tenía 3 nombres, Anicio Manlio Severino. Es un sujeto que nace en el 480 y muere o lo ejecutan en el 524. Un sujeto que nace en una familia de relativos medios, se nota por su educación, él se nota pues que tuvo acceso a una buena educación, lo cual significaba ser versado no solo en latín, sino también en griego, haber leído a los grandes filósofos y haber tenido contacto con algunas escuelas. En él es palpable sobre todo la influencia de los estoicos, que es una de las escuelas del llamado helenismo. Recuérdese, pie de página, lo que estoy diciendo, cuando el helenismo, cuando la cultura helénica se empieza a expandir por gran parte de Asia, por gran parte de Europa, empieza a producir unas escuelas que luego van a tener alguna vinculación con las personas que la hicieron. Por ejemplo, Epicuro, que fue un filósofo en Atenas, de ahí saldría el epicureanismo, así llamado. También saldrían los cínicos, eso viene del nombre de los perros, de los canes. Después viene también, por ejemplo, la escuela de los estoicos, que viene de stoa, de pórtico o de portal. En fin, usted va viendo los escépticos. Esas son escuelas bien importantes que dejan una impronta. En Roma tuvo la escuela de los estoicos bastantes adeptos y algunos de ellos muy certeros. El caso de Séneca, a quien sus epístolas morales las conocemos, en fin, todo aquello. Total que este señor Boecio recibe toda esa impronta ya en un mundo muy diferente, por ejemplo, al mundo de Aulo Gelio, que fue un mundo 300 años antes de Boecio y que era aquel mundo que le decíamos un mundo feliz y muy estable. Este es un mundo decaído, un mundo desgarrado por las diversas fuerzas de esas tribus germánicas en una parte que empezaron a despedazar el imperio y que ellas mismas se veían ya en cierta manera romanizado. Entonces había pues una evolución, si lo quiere ver así, o una involución, como algunos ven, hacia la Alta Edad Media. Entonces empieza todo ese cambio. El punto es que este sujeto nace allí en ese mundo y él empieza a tener una carrera política relativamente exitosa. El problema es que luego, aparentemente por cuestiones de chismes, traiciones, etcétera, él cae en desgracia. Y es interesante la figura ante la que él cae en desgracia, que es uno de los reyes ostrogodos. Ostro viene de los godos del este. Este es un sujeto que se llamó Teodorico el Grande, así se le conoce en la historia. Teodorico el Grande había nacido en lo que hoy sería más o menos una región de Austria. Y Teodorico el Grande, de niño, su padre lo mandó como rehén a Constantinopla. Era muy común en las alianzas que las personas de un reino, los reyes, mandaran a uno de sus hijos o a varios de sus hijos a otro reino para garantizar o bien un tratado comercial o bien tratados de paz, etc. Para los niños, en este caso, era una oportunidad de formarse en uno de los reinos, en el caso de Teodorico, en uno de los reinos más importantes que quedaba todavía con alguna coherencia, con alguna fuerza. Constantinopla, como usted sabe, absolutamente al este del Mediterráneo, en una zona muy táctica que duraría pues como un imperio durante muchísimos más siglos. Pero el punto es que este señor allí se forma y entonces adopta una cantidad de vinculaciones con ese reino y quiere a futuro hacer eso. Aparentemente Boecio estuvo vinculado con todo ello, perdón, pero después se le acusa de traición, etcétera, etcétera, y lo meten preso. En el momento que lo meten preso, empieza este señor a hacer este libro. ¿Y por qué el libro se llama, repetimos, Consolación de la Filosofía? Nuevamente se los coloco acá. Tengo la traducción de Acantilado, que es la que hace el señor Eduardo Gil Vera. Es una traducción del latín, aunque por cierto el manuscrito de esto está aquí en Alemania, está en Bavaria, uno de los manuscritos que yo conozco, y tiene anotaciones en alemán antiguo, de manera que es bien interesante, seguramente es una copia posterior. Lo cierto es que este texto de Acantilado es muy bueno, está muy bien traducido, muy legible, y entonces nos presenta todo el desarrollo que se hace en 5 libros. Está Boecio preso, él dice que se está consolando con la poesía y de repente se le aparece la filosofía encarnada como una mujer que viene a hablar con él en ese momento de desesperación. Seguramente el hombre sabe que lo que se le avecina es la muerte.
Muchas cosas interesantes podemos sacar de allí. En el momento en que él escribe este texto, según lo podemos ver, nacido en 480, lo ejecutan en el 524, el sujeto tendría, lo escribió más o menos unos meses antes, en el 523, tendría unos 43 años. La primera de las reflexiones, y es con las que abre el libro, es que él empieza hablando de los achaques de la vejez. Eso es importante porque en nuestro tiempo una persona de 43 años en promedio, a menos que sufra de alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad degenerativa, a los 43 años jamás se diría que tiene achaques de vejez. Se diría que tiene cualquier otro problema, pero no achaques de vejez. La idea de la vejez contemporánea es una cosa muy posterior a la época de Boecio. Entonces ahí ya podemos sacar una medida interesante. Entonces en esos 5 libros empieza él a desarrollar, o la filosofía en ese diálogo con él, una cantidad de ideas para consolarlo ante la vida, ante la lucha de la vida. Y él introduce diversos factores que son muy interesantes a nivel filosófico. Por ejemplo, él empieza a discutir lo que es la diferencia entre la fortuna y la felicidad. Luego entre la felicidad y la beatitud. Es muy interesante porque en el latín se le traduce como beatitud. Y allí vamos a empezar a ver lo que después algunos cristianos tomarían, porque Boecio ha sido sostén para muchos otros pensadores que han tomado base en sus ideas, en sus discusiones. Entonces viene aquello de la vida contemplativa que después Tomás de Aquino desarrollaría, en fin, una cantidad de otros autores que se basaron en ello, porque él pone la beatitud como uno de los bienes mayores. Vamos entonces ya a entrarle al texto sin mucho prolegómeno para que usted se dé cuenta del tono con el que escribe este hombre. Repito, imagínese un hombre preso, sin ninguna esperanza, ha perdido todo, sus bienes han sido incautados, porque eso era lo malo de caer en desgracia con estas formas de autocracia que tenían estos reyes o reyesuelos, como usted los quiera ver, y era que, bueno, al caer en desgracia se caía pues en un pozo y sin fondo prácticamente, y era muy difícil salvar la honra, los bienes, la fortuna e incluso la vida. Dice así, comienza el texto: yo siempre canté a la alegría. Hoy entono estas tristes cadencias, me dictan estas palabras las desgarradas musas y el llanto baña mi rostro mientras escribo. Al menos ningún terror pudo vencerlas e impedirlas hacer conmigo este camino. Ellas, adorno de mi risueña juventud, alivian ahora mi lúgubre vejez. Ya se acerca la súbita decrepitud y sus dolores anuncian que ha llegado. Prematuras nieves cubren mis cabellos y mi agotada piel marchita se ha rendido. Imagínense ustedes, este hombre tiene 43 años, ya puede uno darse cuenta de la intensidad con que se vivía en otras épocas y por supuesto la cantidad de medicamentos y de bondades de las diversas ciencias con las cuales hoy contamos y que permiten que la juventud se prolongue mucho más tiempo. Hay personas que a los 43 años están pues en una plenitud rozagante, notoria además. Dice así el texto y fíjense cuando se le aparece la filosofía. Estas palabras repetía en silencio y mientras confiaba a la pluma mis lamentaciones vi aparecer por encima de mi cabeza una mujer de aspecto venerable. Tenía los ojos ardientes y una mirada más penetrante que la del común de los mortales. Su estatura era difícil de precisar porque ora parecía tener la medida de los seres humanos, ora parecía tocar el cielo y cuando alzaba la cabeza se perdía de vista, fuera del alcance de la mirada humana. En la cenefa que adornaba el borde inferior de su atuendo podía leerse la letra Pi y en la superior la letra Theta o Theta. Entre ambas letras había una especie de peldaños que ascendían del signo inferior al superior. Y aquí hay que acortar que, bueno, justamente esas letras lo que está tratando de decirnos sería el pi sería como una especie de acotación a lo que es la palabra praxis y la palabra cita por la palabra teoría o teoría, observación, ¿no? Entonces usted se puede dar cuenta. Cuando la filosofía vio que este hombre se estaba consolando con las musas y con la poesía, se molestó y dice, cuando vio las musas, leo textualmente, cuando vio las musas de la poesía en torno a mi lecho dictando palabras para mis lamentaciones, por un momento pareció irritada y lanzándome una mirada fulminante me preguntó: ¿quién ha permitido que se acerquen a un enfermo estas cortesanas del teatro, cuyos dolores no solo no remedian, sino que agudizan con sus dulces venenos? Ellas son las que clavan las estériles espinas de las emociones para matar la fructífera cosecha de la razón y lejos de liberar la mente humana de la enfermedad, la habitúan a ella. Imagínense ustedes si la filosofía aquí evidentemente no le tiene mucho cariño a las musas y menos a la poesía, ¿no? Entonces ahí empieza esta filosofía o este personaje femenino que incorporiza la filosofía a hablar
con Boecio y a darle, al principio hace como una especie de discursos medianamente largos y luego se forma una especie de diálogo socrático. Uno ve claramente la impronta de todo esto, de toda la impronta de la filosofía clásica en la educación de Boecio cuando empieza a hablar. Les leo más y estoy aquí en la página 12. La neblina de mi tristeza se disipó como cuando reaparece súbitamente el sol con sus dardos de luz, los ojos de quienes lo admiran y liberando el día en cuanto sopla el viento del norte, surgido de sus antros en Tracia. Y así, al volver a contemplar la luz del cielo, recuperé mi entendimiento y pude reconocer el rostro de quien me curaba. Al alzar los ojos, la contemplé y reconocí a mi nodriza, cuyo hogar yo había frecuentado desde la adolescencia. Era la filosofía. Ese es el momento cuando él empieza a liberarse de las penas. Repetimos, de estar en esa mazmorra recluido sin ninguna esperanza. Y entonces ella le empieza a hablar y dice, bueno, fíjense aquí, bien interesante cómo esta filosofía, esta persona de la filosofía es bastante poco diplomática y dice las cosas de una manera muy directa. Ella le habla, ¿no?, a Boecio y le dice, ¿cómo podría abandonarte, alumno mío, sin compartir tu suerte y ayudarte a soportar la carga que llevas a causa de la envidia de mi nombre? ¿Cuántas veces no tuve que combatir, ya antes de los tiempos de nuestro querido Platón, la temeraria ignorancia? Después, las hordas de los epicúreos, los estoicos y demás escuelas que lo sucedieron, al tratar de apoderarse de la herencia de Sócrates, me convirtieron en su botín, y pese a mis protestas y mi resistencia, destrozaron el vestido que había hecho con mis manos. Bueno, ahí se lanza una descripción de cómo era ese vestido y qué fue lo que es la enseñanza de Sócrates, de las cuales estas escuelas se ven apropiado, que es una manera de ver las cosas, por supuesto, repetimos. Boecio es un sujeto que no todo el mundo lo ha querido bien. Hay personas que lo admiraron muchísimo. Por ejemplo, Bertrand Russell, el gran filósofo inglés del siglo XX, es un sujeto que en su historia de la filosofía lo admira muchísimo. Él dice, mire, libros como eso, siendo escritos bajo las condiciones que fueron escritos, son muy admirables. No tenemos nada así, salvo después en el siglo XVIII, XIX, pero una cosa de este nivel así, en esa época no hay. Entonces, hay personas como esa. Otras personas lo valoran menos porque lo ven como un sujeto que despacha de una manera medianamente superficial conceptos del aristotelismo o del platonismo que son un poco más complicados. Dice aquí, él habla pues de los sujetos que lo delataron, quiénes son estas personas, por qué lo hicieron, en fin. La filosofía trata de desglosar una cantidad de conceptos como son la fortuna y cómo lo que se obtiene por suerte ni era de uno primeramente, ni luego lo es. Y entonces así empieza a diagnosticar una de las series de cosas en las cuales la gente cree hallar la felicidad, pero no es más que una ilusión. Dice así, les leo un pedacito, perdón, aquí tengo el libro segundo. Fíjense ustedes, hay una frase que yo acoté y la copié incluso, dice, nada precioso te ha dado la fortuna, ni nada importante has perdido por su causa. Es decir, ahí está la filosofía tratando de buscar aquel concepto de la felicidad como equilibrio, de la eudaimonia, ¿no? De quien está balanceado en sí mismo, no transige con los vaivenes que puede tener la fortuna, sea porque usted mañana le toca la lotería de millones de dólares, por ejemplo, o de dinero, o que usted pierda algo y en ese momento dice, bueno, la fortuna realmente, si estás balanceado, no te quita y no te da nada, no afecta internamente. Voy a leerles un pedacito más en la página 35. Si he entendido bien las causas y las características de tu enfermedad, lo que te está consumiendo es el anhelo de recuperar las cosas que un día tuviste y que ahora has perdido. Este simple cambio de fortuna en tu vida, tal como te lo representas, altera tu estado de ánimo. Conozco los 1000 disfraces que adopta esa temible calamidad que es la fortuna y la estrecha familiaridad que entabla con aquellos a quienes se propone engañar para causarles un dolor intolerable cuando los abandona de impromiso. Pero si recordaras su naturaleza, su carácter y su valor, sabrías que nada precioso te ha dado la fortuna, ni nada importante has perdido por su causa. Es decir, lo está conminando a reflexionar profundamente. Y dice así, ¿crees que tu suerte ha cambiado? Bueno, hay que entender que este sujeto tenía un cargo importante políticamente y cayó en desgracia. Le quitaron todo y lo metieron preso y lo que se le avecinaba era la muerte, ¿no? ¿Crees que tu suerte ha cambiado? Dice la filosofía, pero te equivocas. Así de cambiante es la suerte y esa es su naturaleza. También contigo se ha mantenido fiel a lo que hace siempre, mudar. Cuando te seducía y encandilaba con los encantos de la falsa felicidad, era la misma que es ahora. Has descubierto las dos caras de esa ciega fuerza divina.
¿Acaso te parecía preciosa una felicidad condenada a desaparecer y amabas la fortuna que no te aseguraba su permanencia y cuya inevitable pérdida tanta tristeza prometía? Si no es posible retenerla a voluntad y cuando huye tanta desdicha causa a los hombres, ¿qué es sino el indicio de una calamidad venidera? No basta con ver lo que está ante los ojos, también hay que prever el desenlace de las cosas, pues al hacerlo, la propia mutabilidad de la fortuna hace que sus amenazas no sean temibles, ni sus favores apetecibles. Es decir, aquí desgrana la filosofía ese vaivén volitivo o caprichoso que puede tener la fortuna y se aleja de ella. Dice, esas son cosas realmente que no deben ocuparte, sino buscar el centro de tu propia sabiduría y tu autoconocimiento. Digo más, estoy en la página 38. Sigue argumentando o digamos deconstruyendo los efectos de la fortuna en la vida común. Dice así, ¿por qué, pobre mortal, me acusas de tus desdichas? Ahorita la filosofía toma la corporización como si ella fuese la fortuna y entonces empieza a hablar desde la perspectiva de la fortuna. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué, pobre mortal, me acusas de tus desdichas cotidianas? ¿Qué injusticia he cometido contigo? ¿Qué bienes te he quitado? Discute conmigo ante el juez que tú elijas sobre la propiedad de bienes y dignidades, y si pruebas que alguna de ellas pertenece de veras a los hombres, concederé de buena gana que era tuyo lo que pretendes recuperar ahora. Cuando la naturaleza te hizo salir del vientre materno, te recogí desnudo, desamparado y te arropé. Estoy hablando de la fortuna, ¿ok? Sin embargo, de lo que me acusas ahora es precisamente de haberte prodigado atenciones y rodeado de todos mis tesoros y mis bienes. Aunque ahora haya decidido retirar mi mano, deberías dar las gracias por haber disfrutado de bienes que no te pertenecían, pues no tienes derecho a quejarte como si hubieras perdido tus posesiones. ¿Por qué te lamentas? Jamás te he agredido. Las riquezas, honores y todos los demás bienes de este tipo están sujetos a mi arbitrio. Son criadas que reconocen a su dueña, vienen y se marchan conmigo cuando yo me voy. Entonces ahí se puede, ese argumento de la corporización de la fortuna, y sigue hablando, ¿no? Para que dice, ella dice pues cuando se va, cuando desaparece, todas las cosas que desaparecen con ella, en fin. Yo les estoy dando una especie de abrebocas corto de este discurso que toma páginas y páginas en los cuales los argumentos procuran ser expandidos. Repetimos, el caso de Boecio, él tiene una cultura clásica detrás de sí, él tiene una cantidad se siente el acervo de una herencia clásica allí, y también tiene, por qué no decirlo, la impronta del cristianismo, que en esos momentos ya era la religión oficial del imperio o del ex imperio. Y por supuesto, repetimos, no piense por favor usted en ese cristianismo homogéneo en donde se habla de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En ese momento los cánones todavía no se habían cimentado claramente, aunque algunas autoridades los hubiesen forzado, los hubiesen impuesto. No estaba claro cuál era la iglesia. La iglesia de Roma era solamente una de las iglesias y estaban en luchas en cuanto a doctrina, en cuanto a tesis o antítesis de lo divino o de lo terreno, en permanente lucha. Entonces, no es tan claro ni tan fácil decir como este es el camino y esta es la verdad y esto es lo que hay que hacer. No, para nada. Entonces, todavía esta herencia clásica latía y pervivía en muchas personas que habían tenido toda esa educación, como es el caso de Boecio. Seguimos adelante. Estoy en la página 46. Y sigue hablando acá el problema de la fortuna, porque se ve que Boecio estaba muy triste y se ve que la filosofía trata de atacar este problema desde diversos ángulos, ¿no? ¿Quién hay que se sienta tan feliz que no lamente nada de su situación? Sin duda la felicidad es para los hombres una fuente de inquietud. Nunca es suficiente ni dura cuanto querrían. El que tiene riquezas lamenta su baja cuna. El que podría presumir de nobleza lamenta tanto su escaso patrimonio que prefiere ser desconocido. Y quien tiene riqueza y nobleza sufre por su soltería. El que está felizmente casado no tiene hijos y acumula riquezas para un heredero ajeno. El que ha sido beneficiado con descendencia lamenta la mala conducta de su hijo o su hija. De modo que nadie le satisface del todo su fortuna, porque en toda situación hay algo que se ignora si no se ha vivido y que parece aborrecible una vez que se la conoce. A ello se añade que los más dichosos tienen la piel muy fina, de modo que los abate la menor contrariedad que les impide disponer de lo que desean en cuanto se les antoja, pues están acostumbrados a que todo así sea. Son los pequeños incidentes los que arrebatan a los más afortunados su extraordinaria felicidad. Interesante esa metáfora de la piel fina de la gente afortunada. Dice, bueno, por más que tienen una cantidad de peroles y una cantidad de cosas a las cuales pueden comprar, realmente no logran
poner la situación de la felicidad. Por allí se va la filosofía discurriendo sobre todo esto, pero entonces trata de dar un giro más metafísico hacia la doctrina que él ha heredado y empieza a hablar sobre el bien. Se mete un poco, repetíamos, con lo que después será una diatriba importante en la Edad Media, que es el problema entre beatitud y felicidad. Él pone beatitude est summum bonus, es decir, la beatitud es el bien sumo y Dios será después el mayor de todos los bienes. Entonces, esa especie de consonancia con todo esto. Y yo de paso, por cierto, me puse a investigar porque Geoffrey Chaucer, uno de los fundadores del idioma inglés como lo conocemos, el gran escritor de los cuentos de Canterbury, él tradujo a Boecio. E interesantemente, fíjense ustedes, felicitas, que nosotros traducimos como felicidad, él la traduce como willfulness. Para quien maneja el inglés, sería como el estado de estar bien o de bienestar. La beatitud, en cambio, él la traduce como blissfulness, es decir, como un estado de beatitud. Entonces, ahí es bien interesante cómo cada idioma trata de transcribir lo que sería la primigenia idea en el latín, que a su vez tenía mucho anclaje en el propio griego cuando se están traduciendo estas cosas. Y uno puede ver cómo se traducen. En el alemán también está la palabra para el caso de beatitud, se dice Seligkeit, que es una palabra bastante compleja para traducirla al español. Se podría decir que sería estado de alma o algo así. Me disculpan si alguna persona maneja una mejor traducción. Pero lo importante de todo esto, repetimos, es ver cómo estos conceptos que él está discutiendo y que él pretende diagramar o esquematizar aquí, van a dar mucha tela que cortar luego de que él muriese y dejase este texto. Dice acá lo siguiente: estoy en la página 71, todos los desvelos y afanes de los hombres en sus diversos proyectos los llevan por distintos caminos, pero conducen a un mismo fin, alcanzar la beatitud, un bien cuya posesión no deja espacio para ningún otro deseo. De hecho, es el bien supremo que contiene en su seno todos los demás bienes. Si le faltara alguno, no sería supremo, puesto que fuera de él quedaría algo que podríamos desear. Entonces, ese estado de beatitud que luego será parte de aquella vida contemplativa versus la vida activa, en fin, eso va a dar mucha tinta que correr y mucha tela que cortar para que se pueda discutir al respecto. Y va a haber tesis en cuanto a todo esto. Dice lo siguiente: de modo que en el resumen que te planteo, los ingredientes de la felicidad humana, riquezas, honores, poder, fama y placeres, de todos ellos, Epicuro concluyó lógicamente que el placer era el bien supremo, porque todos los demás también estaban destinados a dar placer, aunque fuera estrictamente espiritual. Pero volvamos a los afanes del hombre. El alma, aunque su recuerdo esté ofuscado, busca siempre su propio bien, pero ignora el camino para llegar a él, como el borracho ignora el camino de vuelta a su casa. Entonces ahí empieza pues la discusión y la disquisición sobre esa vida de la cual está hablando. Ya para cerrarles, porque el tiempo está corto, y es un libro fascinante realmente, si usted puede leerlo, en internet creo que se consiguen, no sé si esta traducción, pero otras seguramente sí, es El consuelo de la filosofía de Boecio. En el caso que yo tengo acá, la traducción de Acantilado, altamente recomendada porque es muy legible. En el libro cuarto, la filosofía ya se pone a hacer una especie de diálogo platónico y trata de cimentar el problema del mal. Porque una de las cosas, si Dios es el sumum de los bienes, bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Entonces Dios creó el mal. Y eso que después en la Reforma va a tener todo aquello de la teoría de la predestinación, en fin, cosas teológicas que son importantes desde el punto de vista de la historia de la propia iglesia para justificar las formas del mundo. Aquí se van a discutir, pero realmente la filosofía, hay que decir, aunque pone el tema sobre la mesa, no lo resuelve muy bien, porque uno queda pensando, bueno, pero entonces si existe Dios, ¿cómo es que hay mal? Y si Dios no existe, ¿por qué se hace el bien? Entonces queda una cosa como una especie de vacío que trata Boecio de distinta manera acá con la filosofía de argumentar. Recuérdese, es un hombre escribiendo de una máxima desesperación. Fácil es para uno en la comodidad de un escritorio juzgarle. En cierto sentido, él hace lo mejor que puede y hace muchísimo. Entonces, les leo un pedacito del libro cuarto, en donde él está hablando con la filosofía nuevamente y dice así. Ahora habla Boecio. No obstante, la mayor causa de mi tristeza quizás sea que aunque existe un timonel bondadoso que gobierne el universo, pueda existir el mal y hasta quedar impune. Creo que este mero hecho ya es desconcertante de por sí, pero hay algo aún más grave, y es ver cómo la maldad se impone y prospera. La virtud no solo carece
de cualquier recompensa, sino que se ve pisoteada por los villanos y condenada como si fuese un crimen. Que ello pueda ocurrir en el reino de un Dios omnisciente y omnipotente que solo desea el bien, desconcierta y aflige a cualquiera. Bueno, entonces ahí empieza la filosofía a tratar de desmontar ese argumento que acaba de producir Boecio. A mi humilde juicio no lo hace muy bien, trata de discurrir que sí, que al final cuando se ven las cosas en una perspectiva mayor puede entenderse que todo tiene una especie de resolución final en la cual el bien sí gana y el mal es castigado y hay recompensa para el bien, en fin, etcétera, etcétera. Es la consolación o el consuelo de la filosofía de Boecio. Respetados asistentes a este canal, gracias por estar allí, por compartir con nosotros. Si tienen la oportunidad de adquirir esta traducción, es altamente recomendable, repetimos. Está muy argumentada, muy bien hecha. Lo que no tiene es mucha introducción ni nada, va directo al texto, dejando que sea usted quien pueda elaborar las conclusiones. Por cierto, repetimos, cuando hablamos de esto de Dios como el bien supremo o el sumum bien, eso ya viene de Platón, como usted sabe, y él también coquetea un poco con las categorías aristotélicas que luego Tomás de Aquino pondrá, con aquello del fiat, el motor original de todos los motores, el inmóvil que mueve todas las cosas, en fin. Toda una cantidad de conceptos que están allí. Aparece citado Parménides, aparece citado una cantidad de los tesoros filosóficos de la antigua Grecia. Boecio, el consuelo de la filosofía. Esperamos que le haya gustado. Si es así, por favor, márquelo. Venimos con más libros y más comentarios que son realmente formas de discurrir ideas que han estado con la humanidad durante siglos y siglos y seguramente los estarán por muchos más. Gracias por estar allí. Que tengan todos una muy feliz semana.